por sus hermanos, estamos orando por su trabajo, estamos orando por su esposo, por sus hijos, por todas las necesidades de nuestra querida hermana Astrid. Bendito sea el Señor. En este momento, sigan enviando sus oraciones, mis hermanos, porque esto no ha acabado. Ahorita vamos a dar paso a la predicación de la preciosísima y bendita palabra de Dios. Pues Dios nos tiene un mensaje maravilloso, un mensaje que va a tocar nuestro corazón, que nos va a ayudar a convertirnos un poquito más. Y vamos a recibir a nuestro hermano Rubén y vamos a orar por él. Vamos a pedirle, mi Señor. Amado Dios, si ustedes están como familia, si la familia Pachacama Jacome y toda la familia Pachacama está reunida y todos los hermanos están reunidos en familia, les pido que levanten su mano derecha. Toda la comunidad. Todos los que están unidos a esta transmisión en vivo de Siloé, les vamos a pedir que levanten su mano derecha, pidiendo al Espíritu Santo a Dios que el Espíritu fluya con poder en esta noche. Bendito Señor, en esta noche te pedimos por la vida de nuestro hermano Rubén, que es mi esposo. Te pido por la autoridad que nos concede el sacramento del matrimonio. Te pedimos, Señor, que lo unjas con el aceite de tu Espíritu Santo, con el fuego de tu Espíritu Santo, con el agua poderosa del Espíritu Santo. Te pedimos que lo llenes de su gracia, como fue ungido el rey David. Te pedimos que baje esa unción del Espíritu Santo sobre nuestro hermano. Ese Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo le costó cada gota de sangre y agua para que nosotros hoy pudiéramos clamar y tener su consuelo. Te pedimos por su vida, te pedimos por su salud mental, su salud física, pero sobre todo su salud espiritual, para que tú, Señor, rompas las cadenas que le atan, para que tú des luz a su vida. Mi Señor, todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la palabra que va a ser dada en esta noche sea ese carbón encendido que necesitamos para avivar nuestra vida. Bendito sea, Señor, y Virgencita preciosa, bella dama, mamita María, te pedimos que tú lo cubras con tu manto de amor, lo cubras, mi Señor, y a ti, Arcángel Miguel, tú que eres el general de la milicia de Dios, te pedimos que combatas a toda fuerza del mal que quiere interrumpir en esta santa predicación, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos, y nos cubrimos todos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos, nos aquietamos el corazón y nos acomodamos. Agradecemos nuevamente al canal RCC Siloé, el cual está transmitiendo en vivo este momento, el cual tenemos atrás, pues no, el nombre también está aquí. Y también a los hermanos que están conectados y muchos no están suscritos, les animamos a que se suscriban y pues pongan la campanita activada, porque si no activan la campana, entonces ustedes se perderán todo el material de evangelización que se sube todos los días, aparte ya del material que ya está en este canal subido y que usted puede accederlo, tanto predicaciones, alabanzas, predicaciones de varios hermanos muy hermosas, momentos de adoración, canciones de alabanza. Entonces, y también bendíganos compartiendo este mensaje con sus contactos y con un like, ¿no? Un like también para saber que vamos pues acorde en este momento al corazón del Señor junto con nosotros. Muy bien, nos disponemos a asimilar la palabra del Señor y a proclamarla con el poder del Espíritu Santo. Por lo cual, yo les pido por favor que abramos todos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. A ver, nuestras Biblias rápidamente. Está en su casa, no hay pretexto, por favor. La Biblia a su mano. San Juan, el cuarto Evangelio, Nuevo Testamento, capítulo 21, del versículo 1 en adelante.
La predicación de esta noche es una predicación maravillosa, la cual promocionamos el día de hoy, estos días, y tiene por nombre la sanación de Pedro. Amén. ¿Listos? Muy bien, vamos a proclamar la palabra de Dios. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás del Mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen a la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos queridos. Este es un texto apasionante del Evangelio. Yo le pido a usted que en este momento se ponga el cinturón de seguridad, porque el Espíritu Santo va a arrancar, mis hermanos, de este momento en la palabra de Dios, y agárrese a donde pueda. Y esté despierto y atento, si es posible, anótelo. Pero también, bueno, va a quedar este momento va a quedar grabada en esta plataforma, para que después usted pueda también volver a encontrarla, pero especialmente para que la palabra de Dios se haga carne en nuestros corazones y no seamos, como dice el apóstol Santiago, buenos oidores de la palabra, pero malos. ¿Malos en qué? Malos en que la palabra se haga vida en nosotros. No basta solo en oír, maravillarnos, sino también en cumplirla y vivirla. Muy bien. Para este momento había pasado todo. El Señor había dado su vida. Había Pedro negado al Señor aquella noche de Jueves Santo en el patio de los sumos sacerdotes. Él se había escapado a llorar amargamente porque le negó al Maestro. Los discípulos habían corrido y se habían dispersado por todos lados. ¿Y sabe qué? Parecía que la muerte había ganado, parecía que todo había terminado. Y nos dice en el apéndice de San Juan: después de esto, o sea, después de todos los acontecimientos, después de todo aquello que vivieron, después de todo aquello lo cual los apóstoles sufrieron, después de esto sucedió. ¿Qué pasó? En el lago de Tiberíades se manifestó de la siguiente manera. Estaba Pedro con Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Estaban ahí juntos. Y para ese momento Pedro estaba desubicado. Pedro estaba adolorido. Pedro estaba todo el tiempo estaba Pedro pensando en lo que él había negado al Señor, a su amor. Y Pedro, me imagino que él, mirando la barca, mirando las redes, sintiéndose él desubicado, sintiéndose él con el corazón triste, él solo pensó en hacer algo, lo que él había hecho toda su vida, y era ir con la barca a pescar. Eso es lo que Pedro pensaba.
en su dolor y en su momento oscuro que él tenía, lo único que él pensó en ese momento es ir a la pesca, tal vez con el bote a la deriva. Para ese momento, Pedro, al cual Jesús le dijo, tú serás la roca con la cual edificaré mi iglesia, el líder, el cual ahora necesitaban los apóstoles, él era un líder, él era un servidor enfermo. Él estaba enfermo. Y muestra de su liderazgo enfermo es que, y en su desubicación y en su dolor, es que lo único que él pensó es en esta palabra. Miren qué palabra la que tuvo Pedro. Pedro les dijo, voy a pescar, porque él no sabía hacer otra cosa más. Y a la final dijo, pues bueno, nuevamente a las redes. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado lo mismo que le pasa y le sucede a Pedro? Después de una traición, después de una infidelidad, después de una quiebra económica, que muchos pueden estar pasando, un despido, nos sentimos desubicados. O muchos que han dado cuánto tiempo, cuántos años pastoralmente y de repente se quedaron sin nada y sin saber qué norte coger. Y podemos sentirnos como Pedro frente al lago de Tiberíades y decir, pues, ¿quién me acompaña a pescar? ¿Alguien me acompaña? Y como siempre hay los que nos acolitan, ¿verdad? Los que están con nosotros, y ahí estaban los apóstoles. Y donde iba este líder enfermo, también le acompañaron, pues, el resto. Puede ser también que dentro de los grupos de oración existan muchos servidores que están enfermos. Muchos servidores que han perdido el gozo de la resurrección, que han perdido el gozo del encuentro con Cristo. Puede ser líderes que están en pecado, líderes que están sirviendo en pecado dentro de sus comunidades, líderes o servidores que han perdido el contacto y el amor con el maestro. Y donde el líder está, pues también está su grupo. Recuerdo hace unos años, y también saludo a mis hermanos de Chile con mucho amor, a los hermanos de Arica, cuando fuimos de evangelizar allá. Recuerdo que fuimos con el coordinador de nuestra diócesis, y al llegar allá pues se encontró con el coordinador también de la diócesis de Arica. Y la primera palabra que decía nuestro hermano Francisco, le decía, hermano Santiago, le decía en ese momento, ¿y cómo está la renovación de su ciudad? ¿Cómo está la renovación allá en su país? Y el hermano le decía, ¿sabes qué, Francisco? Le decía, la renovación está como está su servidor. La renovación está como está su servidor. La renovación está como está su grupo de oración. La renovación está como el servidor. Si tenemos un servidor, el cual tiene su mente y su corazón enamorado de Cristo, la comunidad es una comunidad enamorada de Dios. Si es un servidor, el cual es profundo en la palabra de Dios, ora con la palabra de Dios, vive los sacramentos, entonces tenemos un grupo que está luchando y que está caminando y está creciendo, pero tenemos servidores que son enfermos, posiblemente no preparan sus temas, no preparan sus noches de oración. Entonces tenemos comunidades enfermas. Porque ¿qué nos muestra aquí la palabra? Pedro dijo, me voy a pescar. ¿Y qué hicieron ellos? Le siguieron a Pedro. Y así posiblemente también podemos estar servidores enfermos, en pecado, que estamos guiando erróneamente la barca de Dios. Y qué cuidado, y qué tan cuidado, que nosotros tenemos que dar cuentas de aquellos que van juntos en la barca. Y así estaba Pedro. En ese momento nos dice la palabra de Dios que sucedió que subieron a la barca y que ellos fueron a la noche a pescar y no pescaron nada. Y quiero que ponga énfasis en el versículo 3, la palabra y subraya y dice la noche y no pescaron nada. Obviamente los pescadores van en la noche porque es el momento en el cual pueden llevar los cardúmenes, eso hacen, no es nada que esté mal. Pero vamos a irnos no tanto al concepto de la pesca, sino al concepto de la evangelización.
Nosotros queremos pescar en la noche de nuestras vidas. Nosotros queremos pescar en la noche que estamos viviendo de dolor y sufrimiento, o estamos queriendo pescar en la noche de nuestro pecado, o en la noche del dolor. Pedro estaba en la noche del dolor, en la noche oscura, en la que él no miraba ni norte, ni derecha, ni izquierda. Pedro estaba mirando, pues en esos momentos que él estaba, no miraba nada. Era la noche de la pesca. Y podemos estar como él en la noche. Y Pedro quiso salir a pescar como le había hecho el Señor, será pescador de hombres, pero salió en la noche oscura de su fe. ¿Y sabe qué, hermano? En esos momentos nos dice claramente en el Evangelio, no pescaron nada. No pescaron ni un resfriado, no pescaron ni un wiji, no pescaron ni una sardinita, no pescaron nada. ¿Y cuántas veces nos frustramos en las comunidades, en los grupos de oración, donde pues planifican, se reúnen, se pasan horas planificando, hacen cosas, millón de cosas, lanzan un seminario, lanzan otra cosa, lanzan un evento, y sabe qué sucede? Como me acuerdo de una comunidad que hicieron un fin de semana un seminario en el Espíritu, que estaban como 100 personas, wow, tremendo, maravilloso. Y les dijeron, la gran prueba de fuego, les esperamos la otra semana en grupo oración. ¿Y qué pasó la otra semana en grupo oración? Nadie fue, sino solo los 10 del grupo oración. No pescaron nada. Es porque a veces nosotros estamos preocupados en la barca, estamos preocupados en las cosas, estamos preocupados en todo lo técnico. Pero nos olvidamos de que nuestro corazón tiene que estar encendido, que nuestro corazón tiene que estar motivado, que nuestro corazón tiene que estar con Cristo resucitado. Y nos hemos quedado con el Cristo al que negamos, con el Cristo que está en la tumba, con el Cristo el cual hemos perdido el amor del primero, del principio, y entonces nos desubicamos, no pescamos nada. Y tal vez nuestras comunidades empiezan a no venir gente, y la gente que está allí empieza a desgranarse, empieza a irse. Entonces los servidores, en vez de pensar cómo está mi relación con Cristo resucitado, cómo estoy yo ante el Señor, y lo primero que piensan es, ¿ahora qué hacemos en el grupo? Pues, ¿ahora qué hacemos en el grupo? A ver, hagamos dinámicas, pasemos vida de santos, hagamos esto, ¿sabe qué? Compremos pasteles, démosles pasteles a los hermanos, pues, a ver si por los pasteles, por lo menos por el pastelito vienen, pues. Ya por poco se debe decir, mejor llegamos un payasito, pues, a ver si por el payaso se quedan. Pues estamos navegando en la noche oscura de nuestra fe, de nuestro enfriamiento espiritual, de nuestro el estar desconectados con el Señor. Y es así estaba Pedro. Pedro ya no sabía hacia dónde ir. Sabía que tenía que ir a pescar, sabía que tenía que coger las redes, sabía que tenía un bote. Pero no sabía si botar la red a la derecha, botar a la izquierda, adelante o atrás. Pero bendito sea Dios, que el Evangelio no terminó ahí. O si no fuera muy decepcionante, ¿verdad? Aquí nos quiere mostrar que en medio de nuestra noche, donde no pasa nada, donde no pescamos nada, y donde estamos nosotros posiblemente enfermos como Pedro, es cuando, ¿saben qué? Entra Jesús en acción. Y cuando Jesús entra en acción en la noche oscura de nuestras vidas, cuando Jesús entra en acción en las noches en las que nosotros parecemos que no sucede nada, que nos esforzamos tanto y todo parece en nuestra contra, ya no pescamos nada, ya no hay trabajo, ya no hay que hacer, entonces ratito, espere. Empieza el momento de Cristo. Y todo lo que el Evangelio nos pone y nos relata no está de más. Pues empieza diciendo en el versículo 4, al amanecer Jesús estaba parado en la orilla. Hermanos, pasamos de la noche
de la noche oscura de los apóstoles, de la noche oscura de Pedro, al versículo 4, al amanecer. Miren qué contraste entre el versículo 3 al versículo 4. De la noche al amanecer. Al amanecer, Jesús. Enseguidita. Al amanecer, Jesús. Y eso es, mis hermanos, la noticia de esta noche. Este es el mensaje primordial en este momento. Va a terminar esta noche oscura que estamos pasando, estos momentos de dolor, de sufrimiento, estos momentos de angustia en tu trabajo, en tu familia que estás separada, que estás enfermo en este momento. Va a pasar esta noche oscura donde dices, ¿dónde está Dios? Me siento desubicado. Va a venir el amanecer. Y en el amanecer, en la orilla, vamos a verle a Jesús. Y allí nos dice el Señor, Jesús les dijo en el versículo 5, muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Y aquí, mis hermanos, empieza el proceso de sanación de Jesús hacia Pedro. Pedro estaba enfermo, era un servidor enfermo. Era un servidor que había perdido su vocación, su llamado, su servicio. Pedro estaba en un momento en el que ni con él se podía. Y allí es cuando Jesús entra en un proceso de sanación con él. Y vamos a mirar de aquí en adelante, en los siguientes versículos, que Jesús entra en 3 procesos de sanación con Pedro, en 3. ¿Y sabe qué? Son 3, porque Dios va siempre a ser integral con nosotros y Él siempre va a actuar en procesos de conversión, de sanación con nosotros. Yo siempre repito a mis hermanos de la comunidad, Dios no es un Dios de sucesos, sino un Dios de procesos. Y si tú estás dispuesto a seguirle al Maestro, entonces déjate llevar en el proceso de Dios. El primer punto, el cual Jesús utiliza para Pedro, porque dijimos que son 3 momentos de sanación que Jesús toma a Pedro. El primero es este. Echen la red a la derecha y encontrarán pesca. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro, ¡es el Señor! Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa pues estaba sin nada y se echó al agua. La primera sanación que Jesús hace a Pedro es su llamado. La restauración de su llamado, de su vocación y servicio. Ponga la atención. La primera sanación que Jesús le hace al apóstol es la sanación de su llamado, de su vocación y de su servicio. Porque muestra idénticamente cómo Pedro fue llamado. Cuando Jesús, la primera vez que le llamó a Pedro, Pedro estaba en la barca, en las redes, y no había pescado. Dígalo conmigo. Nada. Y Jesús se le apareció igual en la orilla, y Jesús igual le invitó a ir a mar adentro, igual le pidió que bote las redes, igual sacó tantos peces que Pedro le dijo, aléjate de mí que soy un pecador, y Jesús dijo, serás pescador de hombres. Y en este momento Jesús recrea todo para hacerle entender, Pedro, te llamo de nuevo. Pedro, te llamo de nuevo. Y restauro tu llamado hacia mí. Porque ese es Jesús. El que nos pide que nosotros, cuando estemos en la noche, y no pesquemos nada y nos sintamos desubicados,
Recordemos nuestro primer llamado, nuestro primer amor. ¿Cuánto tiempo tú ya has caminado en el Señor? 10, 15, 20 años, 25 años, 30 años. Y Jesús quiere que jamás perdamos el amor primero. Por eso en Apocalipsis dice y nos exhorta el primer amor. Que no olvidemos el primer amor. Porque el primer amor es aquel que nos mueve, que nos motiva y a nosotros nos hace entender dónde está el horizonte de nuestras vidas. Cuando perdemos el amor primero es cuando se acaba todo. ¿De qué le sirve a un hombre tener a su esposa con una buena casa, con una buena cuenta, con los hijos bien educados, no falta nada, pero él ya no le ama a la esposa y tiene un amante? Dígame, ¿sirve de algo? No sirve de nada, porque perdió el amor primero. Y aquí Jesús hace algo con Pedro, le hace recordar su primer amor, cómo Jesús le llamó. Miren, con mi esposa salimos muchas veces y cuando salimos pues desconectamos de niños, de escuela, de problemas, situaciones pastorales, ya se acabó todo y nos sentamos, hablamos, comemos y siempre que salimos hacemos algo que hacen los viejitos. ¿Saben qué hacemos? Nos ponemos a recordar. Y le pongo a decir, oye, cuando yo te conocí, recuerdo esto. Y ella me dice, me dice también, yo recuerdo esto. Y nos podemos a recordar, nos podemos hablar. ¿Y sabe qué sucede cuando recordamos? Nos volvemos a enamorar. Yo me vuelvo a enamorar. Porque dice hasta la frase, recordar es volver a amar, recordar es volver a vivir. Y Jesús en este momento te pide a ti en el lugar donde tú te encuentras que recuerdes tu primer amor, el encuentro que tuviste con Jesús la primera vez en tu vida, donde tu vida se separó en el antes y el después, donde nuestras vidas totalmente marcaron por la cruz de Cristo y el poder del Espíritu Santo y fuimos bautizados por el Señor en ese día de oración, en ese seminario de vida en el Espíritu, por la persona que te impuso las manos. Hermano, que tú que me escuchas, ese día es inolvidable. Lo recordamos, miren, con día, con hora, con fecha. Yo lo puedo decir. Fue el 16 de agosto de 1996. Saque las cuentas, ¿no? Ahora tengo 30 años nomás. No lo podemos olvidar. Y Jesús, al hacerle volver a decir a Pedro, bota las redes. Encontraron peces. Y Juan dijo, es el Señor. Y Pedro dijo, es el Señor. Y se vistió y se botó al agua. Es porque hoy el Señor nos quiere a nosotros decir, yo te vuelvo a llamar, te vuelvo a consagrar, te vuelvo a decir, tú eres mío, ven y sígueme como la primera vez. Si te sientes con tu corazón que está en este momento entrando el frío, en este momento tu corazón está en este momento tu corazón, tal vez a través de todas las malas noticias que miramos a diario, empieza a decaer, empieza a tener temor, empieza a tener en este momento soledad, tristeza y confusión. Jesús te dice, hey, no te pierdas en el mar y en el horizonte que no hay nada. Echa las redes a la derecha y ahí encontrarás peces. No busques donde no hay nada. Busca o busquemos donde está Cristo. Busquemos donde está Cristo. Busquemos donde está Él, donde Cristo nos manda a ir. Y encontraremos pesca abundante. Es la primera sanación, que es nuestra primera sanación. La segunda, para este momento tenemos que un poquito retroceder en el tiempo y en los versículos. Yo les pido que para esta segunda sanación, por favor, abramos sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Y no le pierda San Juan 21, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 54
al 56 y después nos saltamos al 61. Por favor, a ver, todos ya encontramos en las Biblias, solo un poquito atrás, San Lucas capítulo 22, versículo 54. Y dice el Señor en su palabra: entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro lo seguía a distancia. Pedro. Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Era una costumbre judía que en estas noches, así como la que Jesús vivió el Jueves Santo, o por situaciones pues en las cuales había pues noches de vigilia o etcétera, los judíos solían hacer en los patios de las casas un fogón grande, y allí pues ponían madera y se levantaba una fuerte fogata. Y como ustedes recuerdan, el Evangelio, pues Jesús llegó a la casa de los sumos sacerdotes y pues ahí, como nos dice, miren, lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. O sea, Pedro no le siguió adentro, sino que dice, Pedro lo seguía a distancia, prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro se sentó a esperar. Mientras estaba Jesús siendo procesado, Pedro se sentaba en ese fuego, en esa fogata. Y mientras pasaban las horas, lo que sucede con el fuego, con la leña se va consumiendo, pero sucede algo especial con el fuego. Quien ha estado en una fogata lo sabe. Cuando el fuego se consume, queda lo que nosotros vulgarmente decimos del carbón o las brasas. Quedan las brasas encendidas. Y cuando hay bastantes brasas en un lugar, entonces es un fuego que calienta y que dura horas. Puede haberse consumido ya la leña hace algunas horas, pero las brasas pueden extenderse hasta horas de la madrugada. Entonces Pedro se sienta a ese fuego que se fue consumiendo y que quedó en brasas. Póngame atención. Pedro se sienta en el fuego que se consumió y quedó en brasas. ¿Y dónde nos dice esto? En el versículo 56. Dice, al verlo sentado a la lumbre, mire, versículo 56. Al verlo sentado a la lumbre significa las brasas, porque ya no es fuego. En el versículo 55 nos dice, prendieron fuego, ojo. Pero en el versículo 56 nos dice, sentado a la lumbre. O sea, sentado al resplandor de las brasas. Eso es. Ya se sentó Pedro, ya se consumió el fuego y se quedó al frente de las brasas. Entonces, al verlo sentado a la lumbre, una muchacha de la casa, después de mirarlo, dijo, este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no te conozco. Y así Pedro le negó 3 veces. Y nos va a decir más abajo, en el versículo 61, por favor, mírelo abajo, dice, el Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Entonces, ¿qué entendemos? Ponga atención, por favor, este momento crucial del Evangelio. Estaba ya el fuego consumido, quedó las brasas y la lumbre que les calentaba y iluminaba. En ese momento que están las brasas encendidas, una mujer pasa y le dice, tú estabas con él, yo no estaba con él, dice, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? También dice, exclamó alguien, tú estabas con ellos. Jesús dijo, no, hombre, no soy yo de ellos. Y más tarde dice, y una hora más, miren, y una hora más tarde, otro afirmaba, seguramente él estaba con él, pero además es Galileo. Y Pedro dijo, no, amigo, ¿de qué me hablas? O sea, las horas pasaban y el fuego se hizo unas brasas, quedó el carbón. Y cuando Pedro le niega 3 veces, sucede algo en el versículo 61. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. O sea, quiere decir que Pedro estaba aquí,
Circularmente estaban las brasas, el carbón, iluminando, como dice aquí, las brasas encendidas. Y mientras Pedro estaba aquí negando al uno, negando al otro, Jesús al frente le quedó viendo. Jesús al frente le queda mirando. Al frente de las brasas le mira. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Qué pasaba con Pedro, mi hermanito querido? Vuelva a San Juan 21. ¿Qué pasaba con Pedro? Pedro estaba enfermo. Pedro, cada vez que se iba a sentar en el fuego, a calentarse, a comer, a la ropa, a que se seque, Pedro se iba a acordar de la mirada de Jesús. Pero ¿saben qué? La mirada de Jesús, cuando ese momento dice que le regresó a ver a Pedro, la mirada de Jesús no era una mirada de acusador, una mirada de, ahí está, yo te dije, vos que me vas a negar. No, 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 no. Esa no es la mirada de Jesús, sino la mirada es una mirada de te entiendo, una mirada de ternura, de compasión, de misericordia, al ver nuestra fragilidad, al ver que en los momentos cruciales, hermanos, nos achicopalamos, que los momentos así de una cumbre de dolor, es cuando nuestra fe es medida, es cuando nosotros huimos, cuando lo negamos. Y Él mira y no nos mira con ojos de odio ni con ojos de dolor, sino con ojos de misericordia, porque nos entiende, nos comprende, nos mira, nos ama. Pero esa mirada es la que Pedro no podía sacarse. Y peor, cada vez que miraba las brasas no podía olvidarse. Y sabe que yo le digo algo que me sucedió. Exactamente hace un año, el 2019, justo en el mes de marzo de hace un año, a mí me sucedió, a nuestra familia sucedió algo. Y es que hace un año mi mamá, mi madre, la cual ella pues tuvo una operación bien riesgosa, corazón abierto. A ella tuvieron que hacer una operación bien delicada, en la cual tuvieron que cambiarle 2 válvulas, tuvieron que reconstruirle la aorta. Estaba con un cuadro muy delicado. Fue una operación de casi 8 o 9 horas. Imagínense lo que significa eso. Yo me acuerdo que ese día, a la madrugada, el día que le iban a operar a mi mamá, todos estábamos muy quebrantados, en oración, pero quebrantados, porque no era algo fácil de digerir realmente. Lo que nos dijo el cirujano tiene usted 2 opciones: se opera o se muere. Y en eso yo recuerdo que a mí me dolió algo, mucho me dolió algo. Y es algo que, bueno, perdón, mi madre está ahorita enlazada en vivo también, me va a escuchar y va a saber lo que a mí me dolió en el alma. ¿Y qué me dolió? Bueno, primero les cuento lo que pasó en la madrugada. Le llamé y le dije: mamá, le quiero dar gracias a usted, porque por 2 cosas le dije. Por los pocos segundos que pudimos hablar, le dije: gracias, porque usted me dio la vida, y usted me dio la nueva vida en Cristo. Porque si aquí yo estoy alabando y estoy predicando a Dios, es porque mi mamá en nuestro hogar fue una incansable evangelizadora. Ella no pensó en evangelizar a los negros de la África, sino a los negros de sus hijos, 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. Y al jíbaro del esposo, ¿verdad? Está porque el esposo, mi papá, hermanos, él era la fiesta hecho hombre, era él, ¿no? Todos los fines de semana tenía fiestas. Entonces, le dije eso: mami, gracias, porque usted me dio la vida 2 veces, cuando nací y cuando usted me dio la vida en Cristo. Gracias. Y
Y entró a la operación. ¿Y sabe cuál es el dolor y por qué les digo este testimonio? Es sobre las brasas de Pedro, porque cada vez que Pedro iba a ver las brasas, cada vez que Pedro iba a ver el carbón encendido, se iba a acordar del dolor de haberle negado a Jesús. ¿Y sabe qué me pasó a mí? ¿Sabe qué me sucedió? Fue que, como toda familia, tenemos grupos de WhatsApp. Y a veces estamos muy ocupaditos, ¿verdad? En tantas cosas, en tantas situaciones. Y mi mamá siempre mandaba mensajes al WhatsApp. Videos, fotos, canciones, textos, al WhatsApp de la familia. Y a veces como, entre comillas, estamos ocupados en tantas cosas, pues yo nunca revisaba, nunca veía. Y veía uno que otro, y cuando mi mamá decía, ¿viste el video que mandé hoy de mañana? ¿O viste el video que mandé hoy de tarde? ¿O viste lo que envié hoy en la tarde, en la noche? Y yo decía, sí, 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 pero nunca revisaba. Yo decía, más tarde veo, más tarde veo, más tarde veo. Y nunca llegaba al más tarde, pues. Porque así de absorbentes son las redes sociales. Y el día que le operaron, y después de la operación que fue de más de 8 horas, y después de eso entró a terapia intensiva por una semana, ¿sabe qué pasó? ¿Qué me dolía a mí en el alma? Que yo cada vez que veía el celular, ya no había los mensajes de mamá, ya no habían los videos de la mamá, ya no habían las palabras de la mamá. Qué dolor que me daba, porque cuando ella estaba antes, nunca me di el tiempo de revisar, de ver, de reenviar, de escribir, de reírme, o decir, mire qué chistoso lo que usted envió, alguna cosa, ya no estaba, y me dolía. Y eso fue algo que me dolía, y me dolía en el alma y en el corazón. Y era un dolor que yo sufría solito, no le conté ni a mi esposa, no le conté a mis hermanos, no le conté a nadie. Y sabe qué, para la gloria de Dios, mi mamá salió después de una semana de terapia intensiva, salió, se recuperó. Y ahora, un año después, está también conectada con nosotros aquí a través del YouTube y me está viendo. Y cuando ella comenzó nuevamente a enviar mensajes, oiga, yo cuando volví a ver el WhatsApp en el chat y veía los mensajes de mi mamá, ¡qué alegría! El primer mensaje que ella volvió a mandar, se me salieron las lágrimas de los ojos. Y me sané del dolor que tenía. Eso pasó con Pedro. Porque Pedro, cada vez que miraba las brasas, cada vez que Pedro miraba el fuego, se acordaba la noche que le traicionó, que le negó al maestro, porque también el negar es traicionar. Porque cuando negamos el amor, traicionamos. Y eso le pasó a Pedro, pero ¿qué nos dice en el versículo 7? Versículo 8, perdón, apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban a la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido. Mira el versículo 9, póngale atención, por favor. Póngale atención. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Les voy a poner el cuadro otra vez. Pedro se lanza al agua, dice el Evangelio. Miren, eso es chistoso, dice. No estaban lejos, dice Juan. No estaban lejos. Nada lejos de la orilla, nada. Solo 100 metros, dice. No estaban lejos. Solo 100 metritos. Oiga, por favor, si a veces yo me he ido a las piscinas y a la de 20 metros, que es aquí. Oiga, yo me trataba de darme 20 metros, yo digo, a ver, voy a ser como Pedro, 20 metros, y ya llego yo sin corazón, pues oiga, llego con el corazón a 1000 por una. Imagínense la condición física de Pedro, cómo era. Una condición física en la cual se nadó, oiga, y no era ni piscina olímpica, no, ni con boyas, ni con nada. Eran 100 metros. 100 metros, 100 metros, nada. Pedro les dejó ahí, no quiso saber de pescados, de redes, de barca, de nada. Pedro se lanzó y allí Pedro
Wow, qué contextura, ¿no? ¿Verdad? Qué fuerza la de Pedro. Por eso ese carácter que tiene Pedro, esa forma que es de él. Le admiro mucho. Pero ¿qué sucede? Pedro llega a la orilla, Pedro sale del agua, era la madrugada y sucede algo increíble, sucede algo tremendo, viene la segunda sanación. Pedro sale mojado al amanecer con el viento y que siente frío Pedro. Y cuando él mira exactamente recreada la segunda escena que Pedro necesitaba ser sanado. Mire lo que es el versículo 9. Miraron fuego y brasas encendidas y Jesús al otro lado. ¿Qué nos decía en el Evangelio de Lucas? Que la noche que que Pedro le niega a Jesús, estaban las brasas y Jesús al frente. Y Jesús le mira. Y Pedro tenía todo el tiempo esa imagen en su mente, por favor, la imagen en la que él negó al Señor. Y cuando miraba las brasas, Pedro se atormentaba, por eso es que no sabía qué hacer y se fue a perderse en el mar con los apóstoles. Y ahora cuando el Señor le llama y él sale, siente los mismos acontecimientos de ese jueves. Fue recién, no fue. Miren, Jesús resucitó 3 días, esto era reciente. Lo que pasó Pedro no habían sucedido más que días. Y Pedro sale y siente su ropa mojada, a igual que la noche en la cual ese jueves de la madrugada le negó, siente el frío de la madrugada. Segundo, ve el fuego, las brasas. Y Jesús al otro lado del fuego y las brasas. Hermanos, la misma escena del Jueves Santo. Jesús le quería sanar por segunda vez. El segundo proceso de sanación de Pedro. Jesús recreó todo. Y dijo Jesús, a ver, me voy a sentar aquí. A ver, voy a poner las brasas aquí. Voy a poner el pescado acá. Voy a poner acá el fuego. A ver, yo como estaba ese día sentado, a ver, yo estaba más o menos así sentado de esta manera, Jesús, y sale Pedro. Y se ven fijamente. Por eso es que les conté que cuando mi mamá fue operada y el dolor que yo tenía al no ver nunca más los WhatsApps, porque sentía, imagínense una operación de ese calibre, es dura. Y cuando ella se recuperó y al volver a mirar los mensajes, se sanó mi corazón de ese dolor que tenía. Porque sentía un dolor muy fuerte, un dolor muy fuerte. Yo sentía, y después que pasó ese momento que les cuento, pues yo me acordé de Pedro, pues. Porque Pedro, ¿sabe qué? Ahora al mirar las brasas, al mirar al fuego, al mirar a Jesús, va a suceder algo sorprendente y maravilloso. Versículo 12. Entonces Jesús le dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo repartió, lo mismo hizo con los pescados. Versículo 15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, allí en las brasas, en el fuego, Pedro aquí, Jesús al otro lado. Jesús le hizo la segunda sanación a Pedro, la sanación de sus recuerdos. Por las 3 veces que le negó, Jesús le hizo afirmarle 3 veces que le ama. 3 veces, pero hermanos, esta es la parte, solo la superficie del Evangelio. En este momento Jesús le hace una sanación integral a Pedro de sus recuerdos.
Porque en el futuro, cuando Pedro iba a volver a ver las brasas y el fuego, ¿saben qué? No es que ya no iba a acordarse la negación, no. Por eso no hay el perdón es olvido. Nadie olvida, hermano, nadie olvida. Nadie olvida. A menos que te metan un trancazo en la cabeza y digas, ay, me quedé aquí, yo no me acuerdo nada, hermano, ahí te has de olvidar. Pero nunca te olvidas. Un dolor, una infidelidad, una traición, una negación de este calibre, hermanos. Una pérdida económica, un duelo, una muerte. ¿Quién puede olvidar esos acontecimientos en la vida? Una operación, nadie olvida. Pero la diferencia es que aquí en este momento que Jesús le estaba sanando a Pedro en sus recuerdos, es que cuando Pedro iba a mirar las brasas y el fuego, no solo iba a recordar la negación, sino también las veces que Pedro le dijo que le amaba y le quería nuevamente, la aceptación. No solo iba a recordar el dolor de haberle negado, sino las veces que él nuevamente le dijo que le quería y que le amaba. Iba a recordar que nuevamente Jesús le decía, te amo. Entonces, ¿cuál es la lección, hermano? Si en tu mente tienes solo la infidelidad de tu esposo, la traición de tu esposa, si en tu mente solo cuando miras, no sé, a tu esposo le llega un mensaje y dices, a ver, ¿qué te está llamando? A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo? O enseguida dice, ¿a dónde se irá este? ¿Qué pasará con esta? O enseguida tienes el fantasma de la incertidumbre alrededor, hermano. Yo te digo, en el nombre del Señor, si tú has vivido la amarga experiencia de la traición y has vuelto con tu esposo o tu esposa, entonces vuelve a tener recuerdos de amor. No puedes volver a retomar la vida donde era antes. Como en esta pandemia, hermano, la vida de la humanidad se hizo un antes y después de esta pandemia. No podemos pretender que nuestras vidas después de esto que estamos viviendo va a ser igual. No vamos a pretender que después de lo que está sucediendo a nivel del mundo, nuestra vida va a ser igual. La vida de la humanidad está cambiando. Y si has vivido momentos de traición, no puedes pensar que tu relación va a ser la misma, va a ser igual, idéntica antes de la infidelidad. Tienes que pensar que tu relación tiene que volver a ser reconstruida. Y es verdad, nunca vas a olvidarte la traición ni el dolor. Pero si tú vuelves a construir amor, si tú vuelves a construir esos momentos en los cuales vuelven a florecer después de haber destruido ese jardín, entonces tú podrás volver a recordar sí, vas a recordar esos momentos de dolor, pero vas a recordar también ahora los nuevos momentos de amor, que tu esposo se está esforzando, que te pidió perdón, que lloró lágrimas de sangre para volver a tu casa. Ya no recuerdes solo la infidelidad, recuerda también cómo él ahorita en este momento lucha por ti. Y dices, no, es que él no lucha por mí. Entonces, hermano, si amas a tu pareja y quieres reconstruir tu vida, entonces también vamos nosotros creando momentos nuevos, recuerdos nuevos. Y eso es lo que hizo Jesús con Pedro. Le sanó creando recuerdos nuevos, en los cuales Pedro podría ya decir, Señor, gracias. Pero ¿saben qué? Esa es la segunda sanación. La primera de su llamado, vocación y servicio. La segunda sanación es la sanación de sus recuerdos, de esa sanación que Pedro necesitaba de sus recuerdos. Porque ¿cuántos recuerdos tenemos de dolor, de frustración? ¿Cuántos tienen recuerdos en su mente de violaciones? Tienen recuerdos en su mente en la cual fueron, pues, en su autoestima, te dijeron feo, no te quiero, eres gordo, eres gorda, eres esto, es que no te quiero, es que eres esto. ¿Cuántas veces en mi vida, en nuestras vidas, a veces hay cosas de nuestro pasado, nuestra adolescencia, que nos marcaron, que nos duelen, que al mirar atrás y recordamos, lloramos y nos sentimos mal? Y Jesús quiere sanarte eso, hermanos. ¿Y cómo quiere sanarnos? Simplemente Jesús quiere que nos sentemos con Él a comer, pero no con el que está en la tumba, sino con el que está vivo, con el que resucitó. Por eso el ángel dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué?
Deje de buscar entre los muertos, dejemos de hurgar en los pensamientos muertos de antaño, dejemos de buscar en los muertos de nuestra existencia ya, hermano, hermana, por favor, ya no vivimos ahí atrás. Ya ahí en ese sitio ya pasó, ya no vivimos ahí, no vivamos encarcelados. Yo recuerdo de una situación en mi vida de un dolor y igual creo que eso es la noche de las confesiones, ¿no? Un momento de dolor. Yo me acuerdo de cuando era vean, pequeño, una criatura, creo que tenía unos 8 años. Tengo mi hermano menor, Rodrigo, que creo que tenía unos 5 años, imagínense esa edad, ahora yo tengo 40, y él también está enlazado en vivo en este momento. Y yo me acuerdo que de pequeños él se había cogido unas tizas en la escuela. Y pues como niño, ¿no? Se ha cogido las tizas para jugar y pues yo pues me sentía así siempre un hombre, un niño muy recto que no podía hacer esas cosas. Y pues él más allá, lejos, ponemos a la casa, entusiasmado me dice, oye, me dice, me cogí estas tizas para jugar. Y yo le cojo en la mano, ¡ta! Le digo así, ¿a qué te coges esas tizas? Le digo así, imagínese, eso no se hace. Y las tizas se le caen al suelo. Y él dice, las tizas. Y se arrodilla y llora. Y yo le digo, no, esas tizas, ¿para qué te coges? Y le cojo y le empujo las tizas y le boto por la alcantarilla las tizas. Y las tizas se caen a la alcantarilla y él se queda arrodillado llorando. Oiga, vea, ese dolor me acompañó por décadas. Por décadas. Me confesé creo que como unas 20 veces de eso, oiga. Y públicamente lo digo, y Rodrigo me está viendo, y se ha de acordar, o no se acuerda, pues me ha de dar nuevamente ciencia cierta de este asunto. Y me fui a pedirle perdón, también creo que unas 20 veces. Y una vez le digo, oye Rodrigo, perdóname, le digo lo que te hice de las tizas, éramos niños, no entendía, le digo, por favor, discúlpame, le digo, pero es que no me acabo de perdonar, le digo, y él me dice, ya te perdoné hace años, me dice, ya, pues ya cambia de cassette, me dice, ya te perdoné, ya, pero yo no me perdonaba. Y eso es lo que nos sucede en la vida. Y eso es lo que Jesús en este momento nos quiere decir. Perdónate a ti mismo. Si yo en la cruz te perdoné, yo cargué el peso de tu pecado, de tu infidelidad, del aborto que cometiste, del adulterio, de años de alcoholismo, de haber sido tal vez en tu vida actos satánicos. Todo eso Dios lo perdonó, lo cargó en la cruz del Calvario. Él ya resucitó. Yo ya te perdoné. Ahora, como a Pedro que sale en ese momento y encuentra nuevamente las brasas encendidas como esa noche de negación, Jesús le decía a Pedro, Pedro, perdónate. Tú perdónate a ti mismo, yo me perdono a mí mismo. Porque miramos nuestras vidas y miramos errores que hemos cometido. Miramos errores que hemos hecho y nos avergonzamos y nos duele. Y lloramos y miramos esos acontecimientos y ahora nos duele al volver a ver las circunstancias que hicimos porque éramos inmaduros, porque no conocíamos a Dios. Y cada vez que miramos y abrimos las ventanas de nuestro pasado, no nos sentimos orgullosos, sino que nos duele. Y con eso, una y otra vez, nos cogemos y ahí mismo nos hacemos, hermanos, que nos envolvemos a abrir la herida. Pero Jesús nos dice hoy, perdónate porque yo ya te perdoné. Yo te perdoné, te queda tu labor de perdonarte a ti mismo. Perdónate. Si yo ya cargué con todo ese dolor y ese sufrimiento, ¿por qué te sigues torturado con lo mismo? En la cruz del Calvario lo cargué con todo, dice el Señor, y por eso resucitó. Y por eso le hizo a Pedro que le repita 3 veces que le ama. Ay, hermanos, es verdad que nos podemos decir, si yo tuviera la misma experiencia y conociera lo que ahora conozco, no haría eso. Pero hermanos, tenemos de aquí en adelante montón de hojas en blanco que podemos volverlas a llenar y llenarlas bien.
hacerlas bien. Ya, vean, si pasó todo eso, ahora construyamos un matrimonio feliz. Ya, no di tiempo a mis hijos de pequeños, ahora les daré tiempo de grandes, adultos o jóvenes. Mientras hay vida, mientras hay vida podemos recuperar. A mí me dolía los mensajes que nunca me daba tiempo de ver, pero ahora cada vez que llega un mensaje de mi mamá, hermanos, me los leo todos una y otra vez y me gozo. Porque Dios, si es el Dios de las segundas oportunidades, tu mujer dale la segunda oportunidad a tu marido, ya, ya deja, da la página vuelta a la infidelidad. Si se quebró la empresa en estos momentos, sabes que Dios va a suscitar como a Job. Miren, Job lo perdió todo. Job perdió sus bienes, perdió sus hijos, le dio lepra. Pero ni estando en la más miserable lepra, Job, ni aunque su esposa le dijo ahora sí, ¿dónde está tu Dios? Reniega. Aunque el diablo le quiso hacer pedazos a Job, Job, ¿qué dijo? Ni allí, ni en el momento de más dolor, Job renegó. Ni en los momentos de más sufrimiento, Job renegó ante Dios. Y nosotros en estos momentos de dolor y sufrimiento, no es el tiempo de renegar a Dios. No es el tiempo de decir aquí se acabó la vida, se terminó. Ya mismo me de llegar el coronavirus y me de morir. Ahí está, hasta ahí hemos de llegar. Hermanos, mientras haya vida, construyamos una vida. Y si llegara el momento de nuestra partida de aquí a la patria celestial, que Dios nos encuentre haciendo lo que más amamos. ¿Y qué es lo que más amamos? Es lo que todos los días estamos con nuestro hogar. No pensemos, ay, si es que el día que Dios me llamara, ese día me quiero ir a escalar una montaña alta, o ese día me boto en paracaídas. No, hermano. Que Dios nos encuentre haciendo lo que más amamos. Lo que todos los días tú y yo estamos haciendo. Porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y voy terminando la predicación, porque ya se está transformando en mini vigilia ya. Vamos a analizar los 3 te amo de Jesús, porque dije que eran 3 sanaciones, y es la tercera sanación. Vamos a mirar con la lupa del Espíritu Santo el versículo 15. Jesús le dijo a Simón, Pedro, las palabras textuales de Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. 3 cosas en este versículo. Primero, Jesús le dijo, ¿me amas más que estos? Si era el Pedro alborotado, no el Pedro alborotado de antes, el Pedro en el que dijo, Señor, te seguiré, camino por las aguas. Ese Pedro en el cual era así, pues todo él, ese Pedro, posiblemente en este momento decía, sí, Señor, yo te amo y voy a dar tu vida en este momento, a ver dónde está, yo voy por ti. No, es lo que le dijo el jueves en la noche, si tú, Señor, vas, yo iré contigo y moriré contigo. ¿Saben qué? Este Simón, porque primerito le dijo un te quiero, ante el Hijo Jesús, ¿me amas? Aquí vean, ¿me amas? Simón le dijo aquí, te quiero. Porque es un te quiero maduro, más maduro. Un te quiero en sí mayor. Un te quiero con total franqueza. Lo primero, Pedro entendió. Segundo, ante esto, Jesús no le dice, no me amas como yo, entonces, ¿sabes qué, Pedrito? Las llaves del reino, no.
Jesús no le dijo, oye, chuticas de gata y las llaves, en verdad, aquí con estos discípulos que el uno me trae, el otro me niega, mejor me busco otro porque no anden en estas situaciones, ¿no? Jesús le vuelve a restaurar su primado. Jesús le vuelve a restaurar su llamado. Jesús le vuelve a ungir. Jesús le vuelve a decir, apacienta mis corderos. No te los he quitado. Tú sigues siendo la cabeza, Pedro. Tú sigues siendo la roca la cual yo escogí. Pero ojo, mi hermano querido, lo que dice las palabras de Jesús. Simón, hijo de Juan. Simón, hijo de Juan. Simón, hijo de Juan. Simón, hijo de Juan. No le dijo Pedro, sino le llamó por su nombre, Simón. Y en el Evangelio nos va a decir que el significado de la palabra Simón significa la caña que se quiebra, caña quebradiza. Por eso es que Jesús le cambió de Simón a Pedro, a Roca, a Kefas. Le cambió de nombre. Porque Dios nos cambia el nombre, Dios nos cambia la vida. Pero en el momento en que Jesús le pregunta el ¿me amas? Le preguntó a Simón, a la caña quebradiza. No le preguntó a Pedro, la roca, el primer papa, el líder de los apóstoles, le dijo a Simón. No preguntó al servidor del grupo de oración, no preguntó al párroco de la iglesia tal, no preguntó al ministro de Eucaristía, al líder del coro, al líder al servidor, no, al ingeniero, abogado, doctor, asambleísta, presidente, no, al título, no, déjele el título acá a un ladito que descanse. Le preguntó a Simón, te pregunta a ti por tu nombre, me pregunta a mí por mi nombre. Simón, a ti, el que eres débil, la caña quebradiza, no a la roca, sino a ti, Simón, ¿me amas? Y Simón le dice, te quiero, Señor. Porque ¿sabe qué? Como dijo Juan, conviene que yo disminuya y él crezca. Los títulos a nosotros no nos convierten en nadie más, ni tampoco la cuenta corriente que tengamos mucho dinero nos hace más. Hermanos, nos tiene que hacer más humildes. Pero especialmente nos dice, apacienta mis corderos. Jesús dice, apacienta mis corderos. Y aquí vamos a entender algo muy significativo. La oveja es un animal muy frágil, digámoslo así. Porque como el resto de la naturaleza, miramos, los osos tienen garras, las serpientes tienen el veneno, los leones son fuertes, tienen agilidad, la manada. Bueno, vea, todo animal del reino animal, la redundancia, tiene cómo defenderse, pero la oveja no. La oveja es un animal más aún medio bobo, porque si se sale del redil se pierde. No tiene garras, no tiene colmillos, no tiene pues la agilidad del gato, la destreza, tal vez de un felino, no tiene nada. La oveja tiene dos cosas mejor dicho, la oveja tiene una cosa para defenderse. La única cosa que la oveja tiene para defenderse es el pastor. Y cuando Simón le declara nuevamente su amor al Señor, Jesús le dice, apacienta mis corderos. ¿Y qué es el cordero? El cordero es la cría de la oveja. O sea, si la oveja adulta es tan frágil, la oveja adulta no tiene cómo defenderse, Jesús, al momento que Simón, le vuelve a su amor a renovar, lo primero que le entrega son los corderos. O sea, ¿qué le entrega, mi hermano? Le entrega lo más frágil de la iglesia, le entrega a los recién convertidos, a los que recién han nacido la vida nueva. A esos le entrega a Simón los corderitos, los corderos, lo más frágil. Cuando Jesús te renueva su amor a tu vida y a mi vida, Jesús nos entrega los tesoros del reino. Los más débiles, los más frágiles. Por eso los grupos de oración son llenos de hermanos y hermanas de la tercera edad. En nuestros grupos están personas a veces enfermas, discapacitadas, porque esos son los tesoros de la iglesia, las viudas, los corderitos.
Y cuidado de los que se quieran hacer lobos rapaces y comerse el redil del Señor. Jesús le vuelve a preguntar, ¿me amas? Le vuelve a decir, te quiero. Y por las dos veces Jesús le dice, Simón. La primera y la segunda vez le pregunta a Simón. Y la segunda vez le dice, apacienta, cuida mis ovejas. En la primera le dijo, apacienta mis corderos, de apacentar es llevarles a lugares de comida fresca, de agua abundante. Apacienta. Después le da el mensaje, cuida mis ovejas. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. O sea, Jesús le entrega a Pedro el redil, la iglesia, te entrega a ti como servidor, como hijo de Dios, que estás a cargo de un servicio, un ministerio. Y tú, por situaciones en tu vida de pecado, has abandonado. Hoy Jesús te vuelve a renovar su amor en tu vida. Y lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos como primera misión no es quedarnos solo viendo al Señor resucitado y mirando las brasas, sino que nos da una nueva misión el Señor, y es apacentar, cuidar, dar de comer fresco a su rebaño, comida saludable, buena, no solo comida chatarra, sino comida buena, abundante. Apacentarles, cuidarles. Y la tercera vez le pregunta Simón Pedro, ¿por qué? Le dice, ahora no le dijo ni Pedro, ni Simón, se dijo Simón Pedro. Jesús le dice en la tercera vez, Simón Pedro. ¿Por qué? Siempre va a estar Simón. ¿Qué es esto? Mire, hermanito, siempre en nosotros va a estar el hombre viejo. Siempre en nosotros va a haber esta condición de pecado. Siempre en nosotros va a haber esta condición en la que nosotros le negamos al Señor, en que flaqueamos, en que pecamos, porque sí, Simón va a estar Pedro ya presente, el Pedro que después va a sostener la iglesia. Pero sabe, el hombre viejo, y como dijo Francisco de Asís, ay del hombre viejo que muere con nosotros. Y como decía a veces a un hermanito en la renovación, ay, decía él, ay del hombre viejo que vuelve nuevo y renovado, decía. O escúchelo, óigalo, ay del hombre viejo que vuelve nuevo y renovado. Porque a veces pasa. Por eso es que la tercera pregunta que Jesús le hace es, Simón Pedro, ¿me amas? Simón Pedro, a los dos. Simón Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo por tercera vez que lo quería. Amén, hermanos. Damos gracias a la palabra de Dios, a la palabra del Señor, en la cual Él nos ama. Y hoy Él con tanta misericordia nos está reafirmando su amor. Nos está reafirmando su fidelidad. Pero queda en nosotros la lección de la sanación de Pedro. Queda en nosotros el proceso que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Queda en nosotros el proceso que no ha terminado, el proceso que continúa y continuará hasta el día que partamos a la casa del Padre. Jesús actúa en procesos, no en su